tiempo que perder, vamos a empezar por ahí. La filosofía moderna vamos a verla en dos partes, ¿ya? Ya vamos a empezar con la primera parte, que es la correspondiente al siglo XVIII. Vamos a ver luego la del siglo XIX. ¿Ya, chicos? Bueno, vamos un poquito a ubicarnos en el contexto primero, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, la filosofía moderna, tú sabes que es el sistema ideológico de la burguesía, ¿no? Tiene que ver con el paso de la feudalidad, ¿no? Al capitalismo, ¿no? La caída de la clase feudal, ¿no? La aristocracia feudal, ¿no? El latifundismo y el surgimiento de una nueva clase que es la burguesía, ¿cierto? ¿Ya? Con eso tiene que ver. Muy bien. El tema central en este contexto es el de construir una ciencia estricta, ¿no? Como la clase que asciende es la burguesía, a ellos les interesa un desarrollo tecnológico mayor, ¿no? No olvides que la burguesía es la clase de los artesanos, comerciantes, en ese primer momento, ¿no? Bueno, no eran pues los banqueros de hoy, ¿no? Todavía no, ¿ya? Entonces a ellos les interesa, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología, pues para desarrollar más su trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí me está escribiendo, ahí pasa algo con la pantalla. Ah, ya, sí me están comentando lo del tema de internet. Sí, pues chicos. Ya, bueno, continuamos entonces, ¿ya? Sí, sí, sí. Ay, qué lío. Ya está. Entonces, te decía que yo tengo interés entonces en construir una ciencia, ¿no? Destrabar todo aquello que no permitía el desarrollo tecnológico, científico, ¿no? Tú sabes que a la Edad Media se llama ¿no? El siglo del oscurantismo, le llaman, ¿no? Tiempo de oscurantismo, no se permitió el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿ya? Aquí va a haber un destrabar todas esas trabas, ¿ya? Para poder lograr un desarrollo científico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso ese es su tema, construir ciencia estricta, ¿ya? Pero para construir ciencia, ellos necesitan partir de una base filosófica sólida, pues, porque como tú sabrás, lo filosófico, lo ideológico, ¿no? Es importante para el desarrollo también científico, ¿no? Justamente es aquí donde ha golpeado la feudalidad, ¿no? En la base filosófica que no ha permitido desarrollo científico. ¿Ya? Bueno, muy bien. Algunas características de la filosofía moderna. A ver, ya te dije que tiene una posición favorable a la clase emergente, que es la burguesía, ¿no? Es más, va a sustentar, ¿no? Lo que luego va a ser la Revolución Francesa, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Este, Salvo Berkeley, que sí está a favor de la feudalidad, todos los demás pensadores de esta época vas a ver que están a favor de la burguesía, ¿ya? Ellos consideran de que el hombre es libre y racional, además, ¿ya? O sea, todos somos iguales, tenemos derecho a la libertad y por lo pronto, y además la racionalidad necesaria, ¿ya? Este, Básicamente quisiera destacar esta parte de aquí, ¿ya? Porque es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Ocurre en este periodo, chicos, la aparición del racionalismo moderno, ¿ya? Y vamos a hacer un versus con el empirismo moderno, ¿de acuerdo? El debate se va a centrar así, miren. ¿Cuál es el origen o fuente del conocimiento? La razón, dicen algunos, esos son los racionalistas. Aquí vamos a ver a René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, entre otros, ¿ya? Y otros dicen, no, la fuente del conocimiento es la experiencia sensible, y aquí vamos a ver a los empiristas, ¿no? Francis Bacon, John Locke, George Berkeley y David Hume, ¿de acuerdo? Ese va a ser el debate, ¿ya? Además, también vamos a avanzar con un representante de la ilustración, que es Immanuel Kant, ¿ya? Immanuel Kant va a tratar de conciliar ambas posturas o, si se quiere, ponerse por encima y va a determinar que para que ocurra el conocimiento, al final se requiere de ambos, ¿ya? Tanto de la razón como de la experiencia sensible, es la que va a decir Kant, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver qué proponen los racionalistas, o mejor dicho, ya sabemos que proponen que la razón es la fuente del conocimiento. A ver, ¿cómo lo sustentan? Vamos a ver, ¿ya? Y lo mismo luego vamos a ver a los empiristas, ¿ya, chicos? Empecemos entonces con René Descartes, ¿ya? Es considerado uno de los fundadores de la modernidad, ¿de acuerdo? Él es racionalista, ¿ya? ¿Qué cosa propone?
la filosofía es la raíz de las demás ciencias, dice, ¿no? Él dice así, dice que la ciencia es parecida a un árbol, ¿de acuerdo? Sus frutos son la mecánica, la medicina y la moral, ¿ya? Esos son los frutos del árbol. El tronco del árbol es la física. Y atención aquí, esto nos interesa. La raíz del árbol, ¿qué es? Es la metafísica, ¿ya? Metafísica, porque, a ver, la raíz no se ve, no se ve, ¿no? Igual, la metafísica no se ve, ¿ya? No se capta con los sentidos, pero allí está, ¿de acuerdo? Y es la que sustenta el árbol de la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos buenos frutos, ¿no? La raíz debe ser buena. Por eso, Descartes decreta que debemos darnos a la tarea de desarrollar una filosofía que tenga la misma, el mismo rigor que una ciencia estricta, ¿ya? Eso plantea. Entonces la filosofía debe constituirse en una ciencia estricta, ¿ya? Para eso, Descartes propone, ¿cómo logramos que la filosofía, ¿no? Deje de lado creencias, mitos, ¿no? Y se constituya en una ciencia estricta? ¿Cómo lo logramos? Descartes propone para lograr eso un método, ¿ya? Para elaborar conocimientos rigurosos, él propone un método que es parecido al método de las matemáticas, ¿ya? En el que partimos de evidencias, ¿ya? De ideas evidentes. Las ideas evidentes son las ideas claras, ¿ya? Si tú quieres, lógicas, podrías decirlo, ¿ya? Pero incluso esas ideas evidentes, lógicas, hay que someterlas a análisis. Ya tú sabes que el análisis es dividir un problema en partes más sencillas posibles, ¿no? Luego, a síntesis, resolver las partes sencillas y unir estas soluciones de manera ordenada, ¿de acuerdo? Y luego a revisión, revisar nuevamente el procedimiento por si hemos olvidado o nos hemos equivocado en algo, ¿ya? Para finalmente llegar, ¿no? A verdades evidentes fuera de toda duda, ¿ya? Eso es lo que propone Descartes. Es como las matemáticas, pues, ¿no es cierto? Tú partes de una afirmación, ¿no es cierto? ¿Ya? Evidente, ¿ya? Clara, pero la vas a someter a demostración, ¿no es cierto? Hay que demostrar, pues, en matemáticas, ¿no es cierto? No basta afirmar algo. Pero esta afirmación es evidente, pues. No, aún así, dice Descartes, aunque sea evidente, vamos a someter esta afirmación a análisis, o sea, vamos a demostrarlo, ¿ya? Hacemos análisis, síntesis, revisamos y nuevamente llegamos ahora sí a verdades evidentes, lógicas, obvias, fuera de toda duda, ¿ya? Eso es lo que va a proponer Descartes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Dios existe, es algo evidente para todos, dice él, ¿no es cierto? Ya, pero aún así vamos a someterlo a análisis, a ver, ¿ya? ¿De acuerdo? A síntesis, a revisión, para finalmente probar dicha existencia, ¿ya? Ese es el método parecido al de las matemáticas, donde tú demuestras racionalmente algo que has afirmado, ¿ya? Además, hay un parecido con las matemáticas en lo siguiente, mira, el uso de la razón, ¿no? No evidencias, no hechos, sino la razón, ¿de acuerdo? Si yo quisiera probar una afirmación matemática, no sé, que la suma de los ángulos de un triángulo equivalen a 180 grados, ¿ya? Yo quisiera probar tal afirmación, ¿ya? ¿Cómo lo hago? A ver, me voy a los hechos. ¿Dónde? A ver, ¿a qué país, a qué bosque, a qué ciudad? ¿Dónde me voy para probar tal cosa? No, no voy a los hechos, ¿sí o no? Para probar tal afirmación, ¿no? La suma de los ángulos, de los ángulos de un triángulo equivalen a 180 grados. Entonces, ¿yo qué cosa tengo que hacer? Tengo que usar la razón, demostrar, ¿te das cuenta? ¿Ya? En ese caso, más que comprobar, tengo que demostrar racionalmente. Ya, ya, eso es lo que hay que hacer en estos casos. Ya, ese es el método a aplicar. Ya, demostrar cualquier afirmación. Ya, usando la razón. Ya, esa es la postura de Descartes. Ya, porque los sentidos te pueden engañar. ¿Eh? Los sentidos te pueden engañar. La información que te brinda los sentidos, dice Descartes, son engañosas, imprecisas. Y por último, es información cambiante, pues, contingente le llama él, ¿ya? Cambiante. La información que te da los sentidos es cambiante, ¿ya? No sé, de pronto ahorita miras por la ventana, es de día, ¿no? En unas horas miras por la ventana y de repente ya es de noche, ¿no? Lo que te brinda los sentidos es cambiante, ¿ya?
no te permite alcanzar verdades universales, claras, evidentes. Estas se logran solamente a través de el uso de la razón, dice Descartes, ¿ya? Entonces, si queremos que la filosofía sea una ciencia rigurosa, debe partirse de ideas claras y distintas, ¿ya? Para conseguir ello contamos con la razón, ¿ya ves? ¿Ya ves? La razón nos provee de ideas claras por medio de la intuición y la deducción, ¿de acuerdo? Que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Muy bien. No en vano Descartes es matemático, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. El método de Descartes es llamada la duda metódica. A ver, atención, ¿ah? No hay que confundirlo con el escepticismo, porque no es que nos vamos a quedar en la duda. No, no, no. Vamos a usar la duda para despejar toda duda. ¿Ya? Vamos a usar la duda para eliminar toda duda y quedarnos con ideas claras, precisas. ¿Ya? Con las ideas con las ideas que no superan, ¿no? Este método, la duda metódica, van a ser eliminadas simplemente. ¿Ya? A ver, mira lo que dice, duda metódica. Procedimiento que nos permite hallar ideas evidentes, claras, ¿ya? Mediante la duda. Vamos a ir desechando las ideas que justamente son dudosas, de tal modo que al final nos vamos a topar con aquellas ideas que ya no serán dudosas. Esas son las evidencias, ¿ya? En realidad, estas evidencias no son hechos, no son pruebas, sino son ideas claras, lógicas, ¿ya? Entonces, a ver, dudo de todo conocimiento es lo que dice Descartes, propone Descartes, ¿no? Hay que aplicar la duda metódica a todo, ¿ya? Pero al dudar de todo, se presenta ante mí el entendimiento, una intuición, ¿ya? Yo existo, ¿ya? Mira, atención, ¿eh? Mira, mira, acá está la aplicación del método de Descartes, ¿ya? La duda metódica, mira lo que dice, ¿ya? Yo existo, ¿de acuerdo? Esa es una intuición que yo tengo, ¿no? Acá yo existo, tengo esa intuición, ¿ya? Ahora, voy a someter a duda eso, ¿ah? ¿Ya? Someto, intento dudar de que yo existo. A ver, ¿existo o no existo? A ver, ¿ya? ¿Existo o no existo? Someto a duda eso, ¿ya? Pero ya no puedo. ¿Sabes por qué no puedo? Porque, a ver, razono de la siguiente manera. A ver, ahí está la pregunta. ¿Existo o no existo? Ahí está la pregunta. Ahora, ¿la pregunta puede existir sola en el aire por sí misma? No. Esa pregunta le corresponde a alguien. Ese alguien soy yo. Entonces, si existe la duda, entonces existo yo. Ahí está. Así ya no puedo dudar de mi propia existencia, ¿no? Es así que Descartes llega a su afirmación, ¿se acuerdan? Pienso, o sea, dudo, ¿no? Luego, o por lo tanto, sé que existo, ¿ya? Porque la pregunta no puede existir sola, esa pregunta le corresponde a alguien. Y si existe la pregunta, existo yo, pues, ¿ya? Cogito ergo sum, ¿no? Cogito pienso ergo, por lo tanto, entonces, ¿no? Sum, soy, existo, ¿ya? Muy bien. Descartes hace una clasificación de las ideas, ¿de acuerdo? La clasificación de las ideas de Descartes es la siguiente, a ver. Según Descartes existen ideas innatas. A ver, atención con esto, ¿eh? Existen ideas innatas. Según Descartes nacemos ya con la intuición, si tú quieres, o idea de mi propia existencia, con la intuición, idea de Dios, por ejemplo, intuición o idea del bien, ¿ya? Incluso algunos principios lógicos o matemáticos, ¿no? Por ejemplo, identidad, no contradicción, son ideas innatas con las que según Descartes ya nacemos, ¿no? Son ideas innatas en forma de intuición con las que nacemos, ¿ya? Por eso dice Descartes, todos, ¿ya? Creen en Dios. Algunos pueden dudar, pero creen en Dios, todos, porque es una idea innata, según él, ¿ya? Lo mismo lo de mi propia existencia o los valores morales, por eso todos tendemos, todo humano, a buscar el bien, ¿ya? Eso dice Descartes, ¿ya? Entonces las ideas innatas no surgen de algo que he visto, o sea, que he captado con los sentidos, no, 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 no. Por tanto, las tengo desde el nacimiento, ¿ya? Luego tenemos, dice Descartes, las ideas adventicias. Surgen de afuera, ¿ya? Estos sí son captados con los sentidos, ¿ves? Surgen de afuera a través de los sentidos, ¿ya? Por ejemplo, los colores, pues, los colores, ¿ya? Esto lo captamos con los sentidos, ¿no? Las temperaturas, frío, calores, etcétera, ¿ya? Mira, ¿por qué le llama ideas adventicias? Porque son cambiantes, ¿ya? Incluso hay algo de subjetivo en algunas de ellas, ¿no es cierto? El frío. Por ejemplo, ahorita está haciendo frío o calor. Algunos me dirán, está haciendo calorcito. No, profe, está haciendo frío. ¿Ves? ¿De acuerdo?
Por eso le llama adventicias, ¿ya? Y finalmente tenemos las ideas ficticias. En algunos textos aparece como facticias, ¿ya? O ficticias, ¿ya? Estas son las que yo invento voluntariamente, ¿ya? Son productos, si tú quieres, de la imaginación, ¿ya? Invento. Ya, por ejemplo, una sirena, y es la combinación de una mujer y un pez, ¿no? Un centauro, la combinación de un hombre y un caballo. El unicornio, ¿ya? Es producto de la imaginación, ¿ya? Entonces, esas son las tres ideas que propone Descartes. Las innatas, ¿ya? Las adventicias y las ficticias, ¿ya? Aplicando este método, ¿no? De Descartes, de la duda metódica, ¿no? De demostrar racionalmente, ¿no? Va a tratar de justamente demostrar que Dios existe, Descartes, ¿no? ¿Ya? Dice, tengo la idea innata de Dios. ¿Te acuerdas que la idea de Dios es innata, ¿no? Tengo esa intuición, ¿de acuerdo? Esta idea es la de un ser infinito. Ahora, yo soy consciente de que soy finito nada más. Entonces, algo finito como yo, ¿no? O mi mente, o sea, de algo finito como yo, no puede surgir algo infinito, pues. Por tanto, esa idea me la ha impuesto un ser verdaderamente infinito. Entonces, Dios, llamado res infinita, tiene que existir necesariamente. Ese es su argumento, ¿ves? O sea, en ningún momento él dice, hay un hecho, he visto un milagro, lo he visto, no, él usa la razón nada más, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ojo, es una razón que se puede cuestionar y todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero para el momento está cumpliendo, está siendo consecuente con lo que él dice, pues uso la razón, ¿no? Otra prueba de que Dios existe, dice, Dios es la idea de un ser perfecto. Ahora, yo soy imperfecto. De lo imperfecto no puede salir algo perfecto. Por tanto, ¿no? Esa idea de un ser perfecto yo no la he generado. Tuvo que haber surgido de un ser verdaderamente perfecto. Obligatoriamente, ese tiene que ser Dios. ¿Ya? Entonces, hasta el momento que tenemos, yo soy finito, Dios es infinito, el infinito no puede salir de algo finito, entonces Dios existe por sí mismo. ¿No? Otra, Dios es perfecto, yo soy imperfecto, Dios no puede salir de algo imperfecto, Dios tiene que existir por sí mismo. ¿Ya? Toda propiedad que posee un objeto que conozco claramente, la posee realmente. Comprendo claramente que Dios es un ser perfecto, por tanto, tiene los mejores atributos. La existencia de un atributo necesario de la perfección. Entonces Dios existe, ¿ya? Esas son las pruebas de Descartes para probar la existencia de Dios, ¿no? Acuérdate de Steve Bacon va a cuestionar duramente esto, ¿no? Va a decir, pero mira, se aparte una idea donde ya está la conclusión a la cual va a llegar, ¿no? Es juego de palabras, dice, ¿no? Bacon más adelante, ¿eh? Bueno, continuemos. La certeza de la existencia del mundo, ¿ya? Mira, Descartes en esa práctica de poner en duda todo, aplicar la duda metódica a todas, se pregunta, ¿no? ¿Y el mundo existe? ¿De acuerdo? Tú dirás, yo lo percibo con los sentidos, ¿no? Pero Descartes dice, pues, pero los sentidos te engañan, pues, te pueden engañar, ¿sí o no? ¿No es cierto? Pero luego, mira, llega a esta conclusión, Descartes, ¿no? Pero a ver, Dios ha creado al hombre, ¿no es cierto? Dios tendría que ser maligno para crearte a ti de tal manera que tú te confundas, ¿no es cierto? Y veas cosas que no son, eso es como alucinar, pues, ¿no es cierto? No, 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 no puede ser eso, ¿ya? Dios es un ser bondadoso, entonces no va a permitir que tú seas una persona que ve cosas que no existen, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, si ves el mundo es porque realmente existe. Conclusión, ¿cuál es la prueba de que el mundo existe? De que Dios es bueno, pues es perfecto. Dios no puede haberte creado a ti, ¿no? Así, eh, con el error, ¿no? Él no lo permitiría, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá? Dios es perfecto. Si es perfecto, entonces no va a permitir que yo esté en el engaño. ¿Ya ves? De ahí que el mundo material, res extensa le llama, que está alrededor mío, existe. Mira, nota cómo prueba la existencia del mundo, ¿no? Tú dirías, yo lo toco, lo veo, lo huelo. Otros también lo ven. No, él no es empirista, pues. Él es racionalista, matemático. Te va a demostrar racionalmente, ¿ya? Con sus limitaciones y todo, pero él te prueba racionalmente, ¿ya? O trata de hacerlo, ¿ya? Ese es René Descartes, ¿de acuerdo? En el tema ontológico, Descartes dice que existen tres sustancias, ¿ya? Tres sustancias. Res infinita, ya es una sustancia que es Dios. Res cogitans es el pensamiento o espíritu, ¿ya? Y res extensa es la extensión justamente o materia, ¿de acuerdo?
En ese sentido, Dios, el hombre es res cogitans y res extensa. El hombre es materia que piensa. Ese es el hombre para Descartes, ¿ya? A eso se le llama dualismo, ¿ya? El hombre es materia y es espíritu, o si tú quieres, res cogitans y res extensa, ¿ya? Dios está por encima, pues es res infinita. Listo, hasta ahí Descartes. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a las posturas de Descartes? Respecto al racionalismo de Descartes, ¿alguna duda, alguna pregunta? A ver, por el chat. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Melita me pregunta si sé por qué Descartes compara la ciencia con árbol. Sí, para sustentar pues que la filosofía ya aborda temas que no se ven, que no se captan con los sentidos. En un árbol la raíz no está a la vista, no es algo que podamos captar con los sentidos, ¿no es cierto? ¿Ya? La filosofía es algo que está más allá de lo físico, ¿no? Dice, sea metafísico, no se puede captar con los sentidos, ¿no? Sin embargo, sabemos que existe por sus frutos, por el árbol mismo, pues, ¿ya? Eso es, ¿ya? Muy bien, continuemos muchachos, a ver, ¿ya? Si no hay más preguntas, a ver, vamos a continuar. Ya, otro racionalista, hemos visto al principal, ¿ah? A Descartes, ya, a ver primero, ¿ya? ¿Con qué nos quedamos de Descartes? A ver, atención, ¿ah? Descartes propone, a ver, primero, Descartes es racionalista, ¿de acuerdo? ¿Ya? Él propone que hay que demostrar racionalmente cualquier intuición que tengamos, ¿ya? Cualquier afirmación que hagamos, ¿ya? Cualquier hecho de la realidad también hay que demostrarlo racionalmente, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que él propone. Además, otra cosa que tienes que entender de él es, esto es fuerte, la existencia de las ideas innatas. Claro, porque si la razón es la fuente del conocimiento, ¿ya? Quiere decir que antes de que tú captes alguna información con los sentidos, existen ya ideas o pensamientos, ¿ya? O intuiciones. Esas son ideas innatas, ¿ya? Porque si no se cae puesto la postura de Descartes, ¿ya? Entonces, todo se cimienta en que existen ideas innatas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Quédate con eso, ¿ya? Y la postura de Descartes, su método se llama la duda metódica, ¿ya? Dudar de todo, ¿no? Para llegar a verdades evidentes, fuera de toda duda, pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Y en el tema ontológico, lo que él propone, la existencia de tres tipos de sustancia, ¿ya? Infinita, cogitans y extensa, ¿ya? Con eso nos vamos a quedar. ¿De acuerdo? Un ejemplo de todo lo que dice Descartes. Bueno, ahí hemos puesto dos ejemplos, ¿ya? Del mismo prefiero, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo pruebo mi existencia? A ver, ¿ya? Descartes se pregunta, ¿existo o no existo? Si yo les preguntara eso a ustedes, ¿ya? Varios de ustedes me van a salir empirista, porque es lo más sencillo. Pues el empirista te diría, a ver, ¿cómo sé que existo? Acá estoy, primero, yo me veo, me toco. Es más, te peñizco a ver si existo. Ahí vas a ver que sí existo. Te peñizco para que veas que sí existo, te va a decir un empirista que se basa en los sentidos, ¿te das cuenta? En cambio, Descartes no, pues Descartes dice, no, pero es que los sentidos te pueden engañar. Entonces, ¿cómo sé que existo? Va a usar la razón para probar, ¿no? Ahí está la duda, ahí está la duda, ¿de acuerdo? Ahí está la duda. ¿Existo o no existe? Ahí está la duda. Ya. ¿Esa duda, ese pensamiento puede existir solo? No. Tiene que existir también quién se propuso esa pregunta. Y esa pregunta me la propuse yo. ¿Existo o no existo? Listo. Entonces, si existe la pregunta o la duda, existo yo. Y así concluye. ¿Cómo sé que existo? Porque pienso, porque dudo. Pienso, luego existo. Así él prueba su propia existencia. ¿Qué usa? La razón. ¿De acuerdo? La razón. ¿Ya? Aplicando la duda metódica. ¿Ya? Mira, aparte de una intuición que él tiene, ¿eh? Todos intuimos que existimos, ¿ya? Pero aún así hay que ponerle duda, dice, hay que analizar, hay que sintetizar, hay que revisar para llegar a verdades fuera de toda duda. Al final, después de esto, dice él, ya no me queda duda de mi propia existencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió mejor? A ver, me dicen. Sí, profe. De acuerdo, ya. Baruch Spinoza es otro racionalista también, ¿ya? Entonces va en la misma dirección que Descartes, es otro racionalista,
¿ya? Autor de Ética demostrada según el orden geométrico, ¿ya? Mira, dice Spinoza que la finalidad del conocimiento es una finalidad ética. El objetivo de la filosofía es la felicidad de saber que Dios es lo único realmente existente, ¿ya? Comprobar eso al hombre, ¿no? Le causa felicidad, ¿ya? Y la filosofía tiene que ayudar a tal fin, ¿de acuerdo? ¿Ya? Él es de origen judío, ¿no? Por eso tiene estas ideas, ¿ya? ¿Qué más? Critica la teoría de las sustancias de Descartes. A ver, atención, ¿no? Acá le va a criticar a Descartes, ¿ya? Va a tratar de enmendarle la plana. Dice así, no puede haber tres sustancias. ¿Te acuerdas que Descartes proponía la existencia de tres sustancias? Res extensa, res cogitans y res infinita, ya. Spinoza le dice, no, pues no pueden haber tres sustancias. Porque, a ver, mira, por definición, ¿qué es la sustancia? Por definición, la sustancia es algo que existe por sí misma. O sea, que no se deriva de nada, que no ha sido creada por otro, que no se desprende de otro. No, no, no. La sustancia es algo que existe por sí mismo. Se ha existido siempre, es eterno. ¿Ya? Entonces, no pueden haber tres sustancias, entonces, eternas, infinitas. No, 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 no. Tiene que haber una primera. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, una única sustancia. Lo demás ya no son sustancias, sino son derivados ya. ¿Ya? Y dice Spinoza, esa única sustancia es Dios. ¿Ya? ¿De acuerdo? Se acabó. No hay más. Dios es la única sustancia. Todos los demás son manifestaciones de Dios nomás entonces. ¿De acuerdo? Todo lo demás, insisto, es manifestación, derivado de Dios. ¿Ya? Pero la única sustancia es Dios. Entonces no hay tres sustancias. ¿Ya? Solamente una, dice Spinoza. Basado en eso, él propone un panteísmo, ¿ya? ¿Qué es el panteísmo? Dios lo es todo, o Dios y la naturaleza y el mundo son lo mismo, pues, ¿ya? Esa es la postura de Spinoza, ¿ya? Dios lo es todo, ¿ya? Dios es naturaleza creadora y posee infinitos atributos, de los cuales el hombre solo puede conocer dos atributos, que son el espíritu y la materia, ¿ya? Tanto el espíritu como la materia se manifiestan en las cosas materiales, en nuestro cuerpo, nuestra alma y en las entidades ideales también. Entonces, todas estas entidades materiales e ideales son modos por los cuales se manifiesta Dios. Entonces, mira, Dios es todo, 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 no solamente la naturaleza, sino también los entes ideales, como nuestra alma, por ejemplo. ¿Ya? Dios es todo. Vemos entonces que todo es Dios. De ahí que Dios no es solamente naturaleza creadora o natura naturans, sino que también es naturaleza creada, natura naturata. ¿Ya? Entonces Dios no es solamente aquel que está allá en el cielo, ¿no es cierto? Ese espíritu, no, Dios está, que es naturaleza creadora, no, Dios también es este mundo, también creado también. Dios es todo, ¿ya? Es la idea de Spinoza. ¿De muchachos? ¿De acuerdo? Entonces Dios también es una fuerza de la naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Este, por eso, si tú lees un poquito más, vas a ver que Spinoza no cree, por ejemplo, en un Dios que manda a su hijo, que interviene en el destino de los hombres. No, no. Spinoza no cree en Dios de esa manera. Dios no es alguien que se esté metiendo en el destino de los hombres y decide el destino de los hombres y quién vive y quién muere y quién se salva. Y si este reza, lo salvo. No, no. Él piensa de otra manera. Por eso, cuando a Albert Einstein le preguntaban si creía en Dios, Albert Einstein respondía, yo creo en el Dios de Spinoza, así tal como Spinoza. Aparte que también tú sabes que Albert Einstein es judío también, pues, ¿no es cierto? De origen al menos judío, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, esa es la postura de Spinoza entonces. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿con qué nos quedamos de Spinoza? Su crítica a la teoría de las sustancias de Descartes, ¿no? No pueden haber tres, solamente hay una. Y con el panteísmo, ¿no? Dios lo es todo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la postura de Spinoza. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos a Gottfried Leibniz, ¿ya? Otro racionalista. Él va a criticar al mecanicismo, ¿ya? Eso de considerar que la naturaleza es parecida a una máquina no permite explicar su permanente dinamismo, ¿ya? Lo que pasa es que en la modernidad van a haber, incluido Descartes, ¿ah? Varios pensadores que van a comparar a la naturaleza con la máquina, ¿ya? Por ejemplo, el hombre o sea, su cuerpo es como una máquina, ¿no? Lo que le da, si tú quieres, vida es el alma, pues, o el pensamiento, ¿no? Al final es pues, es una cosa que piensa, o si tú quieres, una máquina que piensa, ¿ya? Así se pensaba, ¿no?
Pero Leibniz va a criticar eso. Leibniz no está de acuerdo con eso. No, tú no puedes comparar a la naturaleza con la máquina, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque la máquina, para comenzar, es rígida. Pues, por ejemplo, la máquina no evoluciona, la naturaleza sí, ¿de acuerdo? La máquina no crece, la naturaleza sí. Entonces, todo eso critica Leibniz, ¿no? No puedes comparar la naturaleza con una máquina, ¿de acuerdo? Otro, también propone la tesis del ignatismo virtual, ¿ya? Un poco para defender las ideas de Descartes. Es que las ideas de Descartes, esas ideas de las ideas, de la existencia de las ideas innatas, va a ser cuestionado, va a ser criticado, ¿ya? Entonces Leibniz va a tratar de ayudarlo, defenderlo, ¿no? ¿Cómo? Con su tesis del ignatismo virtual, ¿ya? Dice, sí, poseemos ideas innatas, ¿ya? Pero no somos conscientes de ella en todo momento, ¿ya? De ahí que nos damos cuenta de tales ideas cuando las estamos dando uso, ¿ya? Es que, repito, lo van a cuestionar, ¿no? Va a haber quienes van a decir, no existen las ideas innatas. Por ejemplo, la idea de Dios innata, si hay, por ejemplo, culturas que no creen en Dios, adoran al sol, adoran a los cerros, o sea, no creen en Dios. Sí, porque si esa idea fuera innata, todos creeríamos en un mismo Dios o muy parecido, ¿no? Pero no, en lo absoluto. Entonces, no es una idea innata, le dicen, ¿no? Entonces, Leibniz dice, no, es que lo que existe es un innatismo virtual. Tú no eres consciente de esa idea innata. Te das cuenta recién cuando le das uso. O sea, por ejemplo, cuando te evangelizan, ahí recién te das cuenta de que siempre has creído en este Dios. ¿Ya? Eso se llama innatismo virtual, ¿no? O sea, como si fuera una idea latente, ¿no? Latente, ¿no? No eres consciente de ella en todo momento, sino te haces consciente en la práctica, cuando le das uso, ¿ya? Esa es una afinación que le hace Leibniz para sustentar, para defender esta idea de que existen las ideas innatas, ¿ya? Leibniz dice que existen verdades de razón y de hechos. Mira, dos tipos de verdades aceptar, ¿no? Obviamente para él las verdades de la razón o que te proporciona la razón son superiores a las verdades que te proporcionan los hechos, pues, claro, porque si no, no sería racionalista Leibniz, pues, ¿no? Mira lo que dice. El conocimiento puede ser racional, ¿ves? O sensible, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la razón me da siempre ideas universales y necesarias, ¿ya ves? En cambio, los sentidos que me proporcionan verdades de hechos que son siempre contingentes. ¿Qué es contingentes? Cambiantes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces las verdades de la razón son superiores, pues. Leibniz, ¿ya? Propone la teoría de las mónadas, ¿ya? Dice, todo cuando existe está compuesto por átomos de energía llamados mónadas. Dios es la principal mónada, ¿ya? Entonces no todo es materia, no todo es como una fría máquina, no, sino que dentro, ¿ya? De todos los seres existen los átomos de energía o mónadas, ¿ya? Que son los que le dan vida, ¿ya? Capacidad de pensamiento, etcétera, ¿ya? Eso es lo que dice Leibniz, ¿ya? Si tú quieres, ¿no? Haz de cuenta que tu cuerpo está conformado por átomos, ¿ya? Y tu alma por mónadas, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? El optimismo. ¿En qué consiste el optimismo de Leibniz? Leibniz dice que este es el mejor de los mundos posibles. Sí, no, tú dirás, pero ¿cómo? Si mira, ahí, peor en esa época, ¿no? Había guerras, había hambre, había miseria, ¿no? Pero según Leibniz es el mejor de los mundos posibles. Mira, ¿cómo llega a esa conclusión? Dice, Dios es el organizador del mundo, ¿de acuerdo? Le da una adecuada armonía a las mónadas para que éste funcione de la mejor manera. Por ello, pese a que podamos observar que existen problemas, este es el mejor mundo posible, ya que fue hecho por Dios y Él hace las cosas de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es su argumento para decir que este es el mejor de los mundos posibles? Porque lo ha hecho el más capaz, que es Dios, ¿no? Nadie lo podría hacer mejor, ¿no? Entonces, listo, este es el mejor mundo dentro de las posibilidades, pues, de lo posible, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro que alguien le podría decir, pero no dicen que para Dios no hay imposible, y bueno, ya entramos a un debate, ya, pero ahorita no estoy en eso, yo te tengo que decirte nada más lo que ellos proponen, ¿de acuerdo? Ligado a esto, este optimismo está algo interesante, ¿ya? El principio de razón suficiente, ¿ya? Que propone Leibniz. ¿En qué consiste el principio de razón suficiente? Dice que el mundo es una cadena de cosas interconectadas entre sí, ¿ya? Todo está relacionado, nada está aislado, ¿ya? Esto es interesante. Por tanto, no existe ningún hecho aislado, ¿de acuerdo?
Nada entonces está por gusto, pues. Todo cuanto existe tiene su razón de ser, su porqué, una causa que justifica razonablemente su existencia, ¿ya? A eso se llama principio de razón suficiente. Entonces, todo lo que existe, existe por una razón, por una causa. Nada existe por gusto, aislado, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto luego también lo va a decir Hegel, ¿eh? Ya más adelante, en el siglo XIX, ¿no? Pero a ver, Leibniz ya lo esboza ya. Entonces te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Hoy día lo entendemos mejor esto, en su momento esto muy poco lo entendíamos, ahora lo entendemos mejor. Por ejemplo, ahora sabemos que, por ejemplo, incluso los insectos existen por algo, tienen su razón de ser, ¿ya? En la Edad Media incluso se pensaba, ¿no? Los insectos tienen que haberlos creado el diablo, pues porque Dios no crea cosas malas, ¿no? Dios crea solamente cosas buenas, ¿no? Entonces los insectos los ha creado el diablo. Pues, así se pensaba incluso, algunos pensaban así, ¿no? Pero no, no, dice, todo existe por algo, hasta los insectos tienen su razón de ser. Ahora sabemos que, por ejemplo, esos conocidos chanchitos, cochinitos de tierra, dice, pero ¿para qué sirven estos insectos? Ahora sabemos que, por ejemplo, estos consumen, por ejemplo, el mercurio, ¿no? de la tierra, o sea, purifican la tierra. Imagínate, ¿eh? Mira, ¿ya? O sabemos que las abejas polinizan, ¿no? Es más, mira, ahora sabemos que si las abejas fueran exterminadas, probablemente el hombre también, ¿no? Desaparecería, ¿no? Porque la abeja participa en el proceso de polinización de las plantas, ¿no es cierto? Las flores, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces sabemos que todo está relacionado. Todo lo que existe tiene su razón de ser, existe por algo, nada existe por gusto. ¿Ya? Finalmente, Leibniz propone el principio de identidad de los indiscernibles. ¿Ya? Como identidad de los indiscernibles. O sea, si dos cosas no pueden ser discernibles, o sea, son iguales, entonces son la misma cosa. Ese es el principio de identidad de Leibniz. Repito, ¿eh? Si dos objetos tienen las mismas características, no puedes diferenciar uno del otro, entonces ambos son la misma cosa. ¿Ya? Ese es el principio de identidad que propone Gottfried Leibniz. A ver, ¿están preguntando algo? ¿Qué es la monodalogía? Me pregunta Mel, ¿no? ¿Me puede explicar otra vez el linatismo virtual? ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, ¿entendió, profe? No habría variedades de frutas, me dice Gutiérrez. Creo que refiriéndose a esto de la tesis de la identidad que propone Leibniz, creo, pues, ¿no? Claro, ¿no? O incluso se me podría ocurrir el tema de los gemelos idénticos, entonces, que sería lo mismo los dos. Claro que él me diría, no, pero bueno, físicamente, pero no espiritualmente, qué sé yo, ¿no? Bueno, listo. A ver, entonces, primero, ¿qué es el ignatismo virtual? Repito, por ejemplo, tenemos la idea innata de Dios, ¿ya? Nacemos con eso, ¿de acuerdo? Pero no somos conscientes de todo momento. ¿Cuándo somos conscientes? Cuando un sacerdote nos habla de Dios. Entonces, ahí emerge, ahí nos hacemos conscientes recién de esa idea. Yo ya la tenía ahí, ya la tenía ahí como que guardada. Yo no era consciente, ¿ya? Hasta que un sacerdote, por ejemplo, me habla de Dios o mis padres me hablan de Dios. Entonces, esa idea que yo ya tenía dentro de mí emerge. A eso se le llama ignatismo virtual. Por eso algunos dicen, ¿no? Como que yo ya sospechaba ya que existía un Dios. Antes que me lo digan, yo ya tenía esa sospecha, esa intuición. Ya, ese es el ignatismo virtual. ¿Ya? O sea, tú quieres, no sé, ahorita se me ocurre un ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando un homosexual dice que él sabía en el fondo, ya que era, ¿no? En el fondo era una mujer. Entonces tú le preguntas, ¿siempre lo has sabido? Él dice, sí, siempre he sabido que yo era un alma de mujer atrapada en este cuerpo, te dice él, ¿no? Siempre, ¿no? Ahora, en realidad eso no es así, porque como te he yo contado, el concepto de identidad sexual o la identidad sexual surge entre los 3 y 5 años, ¿no? Antes tú no tienes conciencia de qué es ser hombre o qué es ser mujer, ¿no? Recién entre 3 y 5 años tú, ¿no? Logras esa conciencia, ¿ya? Entonces el ignatismo virtual es eso, es una intuición, ideas, ¿ya? Innatas, pero que están ahí latentes. Tú no eres consciente de ellas hasta que, ¿ya? Las utilizas, ¿ya? O alguien te aproxima a ellas, entonces, pero tú sientes que ya las tenías desde el nacimiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es el ignatismo virtual. ¿Y qué cosa es la monodalogía? Esta, pues, la teoría de las mónadas de Leibniz, ¿ya? Esa es la monodología, ¿ya? Leibniz dice que así como hay átomos, ¿no? que conforman la materia, hay átomos de energía, ¿ya? Que permiten la vida, justamente, que permiten el pensamiento, ¿ya? Que permiten la vida espiritual, ¿ya? A esos átomos de energía les va a llamar mónadas, y esa es su monología, su teoría de las mónadas.
¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? Ya, muchachos, a ver. Hay muchas canciones que hablan de esto, chicos, ¿no? Algo así como que, a ver, te dicen, ¿no? Por ejemplo, tú en el fondo, aunque tú en el fondo de tu corazón, ¿no? Sabes que Dios existe, ¿no? ¿Ves? Esa es una intuición, ¿no? A ver, igual, de repente tú estás despistado, no sabes qué es el bien, ¿no? Entonces te dicen lo mismo, no, pero tú en el fondo de tu corazón, si miras dentro de tu alma, tú en el fondo tienes la intuición, sabes qué es el bien en el fondo, tú sabes, porque eso es innato en el hombre es bueno por naturaleza, entonces ya tiene el bien dentro de él, ¿no? Tú tienes la intuición, solamente tienes que encontrar más lo que está ahí, en ti, en tu alma, ¿no? ¿Ves? Eso es suponer que existen ideas innatas, pues, ¿ya? Incluso algunos le pretenden llamar instintos, ¿no? Que es algo distinto ya, ¿ah? Pero así le pueden llamar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es que él llegó a la conclusión de que las cosas están hechas de mónadas? ¿Por qué? Porque él dice que la materia es algo inerte, ¿no? La materia por sí sola no puede tener vida, pues, ¿no? Mira una roca, no tiene vida la materia por sí sola, ¿no es cierto? Necesita de una especie de espíritu, ¿no es cierto? Fuerza vital, energía, ¿sí o no? Que sí tiene, por ejemplo, una planta, ¿ya? Eso se llama mónadas, ¿de acuerdo? Porque si no, la materia sola, por sí sola, es inerte nomás, ¿ya? Tiene que haber una fuerza vital, ¿ya? Una energía que fluya dentro de él, ¿ya? A eso le llama mónadas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres una planta, un animal, el hombre tiene mónadas, una roca no, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien, vamos a continuar, ¿no? Ahora entramos a ver a los empiristas, ¿ya chicos? A los empiristas, ¿de acuerdo? A ver, creo que hay más preguntas. A ver, vamos a ver. A ver, Melita dice, si digo, si nunca has reído, no conoces cómo es la alegría, ¿sería una postura de Leibniz? No, 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 ¿de acuerdo? Porque la alegría es una idea, ¿no es cierto? ¿Ya? Así te diría seguramente Leibniz. No. Esta postura es más bien empirista, que es lo que vamos a ver ahorita, Mel, ¿ya? ¿Ya? La postura empirista. La postura empirista, ¿qué cosa sostiene? Que el conocimiento proviene de la experiencia, ¿ya? Eso propone el empirismo, que es lo que vamos a hacer justo ahorita. Entonces, eso que tú estás poniendo, Melita, es más bien una postura empírica, ¿ya? A ver si me permiten ahora explicar qué es el empirismo, ¿ya? Entonces, para los empiristas, por ejemplo, tú no puedes saber cuál es el sabor de una manzana si no la has mordido. Pues la única forma de conocer el sabor es a través de la experiencia sensible, ¿de acuerdo? Claro. ¿Ya? Entonces, si quieres, ¿tú cómo sabes? O sea, a ver, ¿cómo le explicas a otro? Bueno, la manzana tiene este sabor que es medio dulce y tiene sabor a manzana. Pues no. La única forma de que el otro conozca el sabor de la manzana es mordiéndola, pues. ¿Ya? O la única forma de que la persona conozca los colores es viéndolos, ¿no? Por eso un ciego, por ejemplo, un ciego de nacimiento, digo, ¿no? No conoce los colores, pues, ¿ya? Justo hay una canción, ¿no? Creo que es de José Luis Perales, ¿no? De un ciego que está parado en el muelle y le pregunta a un niño, niño, por favor, dime, ¿de qué color es el mar? ¿No? Y el niño le dice, esmeralda, señor. ¿De qué color es el cielo? Azul, le dice, ¿no? Y el ciego le pregunta, ¿y cómo es azul? ¿Cómo es esmeralda? ¿No? Y el niño no sabe cómo explicarle, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque eso se capta con los sentidos, ¿ya? Ese es el empirismo más bien, ¿ya? ¿De acuerdo? Basado en la experiencia sensible. No existen conocimientos innatos, dicen ellos, ¿ya? Ya, empecemos justamente con ellos, pues, con los empiristas, ¿ya? Ya terminamos con los racionalistas. Los racionalistas sostenían que el origen o la fuente del conocimiento es la razón. Y consecuentes con ello, hemos visto cómo tratan de demostrar a través del uso de la razón diversas cosas, ¿no? Desde la existencia propia, la existencia de Dios, etcétera, ¿ya? Y postulan la existencia, por supuesto, de ideas innatas. Y si tú ves, su razonamiento es deductivo, ¿has visto? Deductivo, ¿ya? Van de lo general y van a aplicar los casos particulares, ¿ya? Ahora vas a ver que los empiristas, en cambio, más bien proponen el método inductivo, ¿ya? De la experiencia particular
hacia lo general, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Vamos a ver a Bacon entonces, mira, empirista, ¿ya? Fundadores del empirismo. Este es contrario al racionalismo, ¿ya? Por eso, él va a empezar por criticar a la deducción, critica la deducción, o sea, el método deductivo, recuerdo, repito, la deducción de lo general a lo particular, ¿ya? Eso va a ser cuestionado, criticado por Bacon. Dice, los argumentos deductivos solo son juego de palabras que promueven los religiosos. Sus conclusiones expresan lo que ya está sobreentendido en las premisas. ¿De acuerdo? O sea, en la conclusión no aportan nada nuevo respecto a las premisas, es lo mismo, repiten lo mismo, ¿no? ¿Ves? Por eso te decía, ¿te acuerdas de ese argumento de la existencia de Dios que propone Descartes? Ya. Para Bacon, ya, esos son juegos de palabras, pues, por ejemplo, ¿ya? Entonces, está en contra de la deducción y está a favor de que la inducción como método, ¿ya? Dice así, el saber únicamente progresa cuando partimos de los hechos y luego generalizamos. Eso es la inducción, pues, partir de hechos particulares para generalizar. A ver, un ejemplo de inducción, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tú observas un cuervo negro aquí, un cuervo negro en Estados Unidos, un cuervo negro en Francia. Listo, ya fuiste a 3 países y has visto que los cuervos son negros. Entonces tú concluyes, probablemente todos los cuervos son negros. ¿Ves? Esa es la inducción. Partes de tu experiencia individual para generalizar, ¿ya? Pero advierte algo, Bacon, ¿ah? Mientras más experiencias tengamos con la realidad material, nuestras generalizaciones serán más exactas, pues, ¿ya? Has visto solamente en 3 países, pero si lo ves en 80 países, mejor, pues, entonces tu inducción será mejor, ¿ya? Más exacta todavía, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esa es la inducción como método. De lo particular, partir de hechos particulares, ¿ya? De la experiencia particular para llegar a lo general, ¿ya? Ahí se ve el empirismo de Francis Bacon, ¿no? Como está opuesto a la deducción que usaba el racionalismo, por ejemplo, ¿ya? Bueno, otra afirmación que hace Bacon es saber es poder, ¿no? Esto te parecerá obvio, ¿no? Pero para la época no era tanto. Había gente que decía que hay que saber por saber nada más, ¿no? Hay que saber por cultivarnos nada más, ¿no? Él dice, no, el hombre sabe para dominar la naturaleza, te da poder sobre la naturaleza. Por eso saber es poder, dice Bacon, ¿ya? Entonces no es saber por saber, sino saber para dominar la naturaleza, para poder. Ah, ahora, además también Bacon dice que hay que dejar de lado los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Ya, los ídolos vendrían a ser hijos prejuicios, creencias, fantasías que tenemos, ¿ya? El idealismo que tenemos. Eso hay que dejarlo de lado para poder construir o hacer ciencia verdadera, ¿ya? Entonces un científico tiene que dejar de lado estos ídolos, repito, que son creencias, mitos, fantasías, ¿ya? Estos ídolos o creencias o mitos o fantasías, Bacon las divide en 4, ¿ya? Ídolos de la tribu son las creencias y mitos de la sociedad. ¿Cuántas creencias y mitos hay en la sociedad, no? Por ejemplo, creer que hay razas superiores a otras, ¿no? El machismo, por ejemplo, esos son mitos, son creencias, ¿de acuerdo? De la sociedad, ¿ya? Luego tenemos también nuestros prejuicios y mitos personales, eso le va a llamar ídolos de la caverna, ¿ya? Luego tenemos las ideas que son producto de mal uso del lenguaje, eso le va a llamar ídolos del foro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay términos que no entendemos o nos confundimos. Por ejemplo, el término materialista, ¿no? Te escuchas que alguien dice yo soy materialista y dice, ¡ah! Este todo lo ve plata y no es así, ¿no? En filosofía materialista es aquel que cree que la materia ha existido siempre y siempre va a existir, por lo tanto la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Ese es materialista, no implica ser monetarista, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí se confunden los términos y eso confunde también pues el debate, ¿ya? O por ejemplo, en la actualidad, tú lo puedes ver clarito, ya a veces la verdad a mí me da hasta flojera ya aclararle a la gente, por ejemplo, ¿no? Eso de decir que el Perú se va a volver comunista, wow, qué tonterías hablan, ¿no? Léete el manifiesto comunista para que veas justamente qué es el comunismo, ¿no? Ya, Marx y Engels proponen que es algo a lo que probablemente llegaríamos, pero dentro de 500 años por lo menos. Eso lo dijo hace 150, o sea que todavía faltan como 350 años, ¿no? Porque implica un gran desarrollo social, ¿no?
¿de acuerdo? Porque incluso propone que ya no va a existir Estado, ya no va a haber ejército, no va a haber guerras. O sea, es al ideal que la humanidad debe aspirar, pues, ¿no? Previo a eso, él dice que tendría que pasar pues, por el socialismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si no se entiende eso, entonces te van a decir que Venezuela es comunismo, el comunismo ha fracasado, y te das cuenta, y aclarar todo eso es confuso, pues, ¿ya? Entonces, la gente tendría que informarse más antes de hablar, pues, ¿no? ¿Ya? Además de qué necesarios son los sueños, los mitos. Algunos dicen incluso que el comunismo es una utopía nomás, ¿no? Irrealizable, ¿no? Porque el hombre siempre necesita de las guerras, ¿no? No es capaz de ponerse de acuerdo, necesita de una fuerza armada, qué sé yo, ¿ya? Bueno, entonces algunos dicen que incluso es una utopía, ¿no? Bueno, pero repito, si se usa inadecuadamente el lenguaje, estamos pues para cualquier cosa, ¿no? Entonces ya aclarar se hace bien difícil, confuso, cuesta arriba, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O creencias como estas, ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere, por flojo. Wow. Aclarar todo eso es, ¿no? Complicadísimo. Pero alguien que hace ciencia tiene que dejar de lado, ¿ya? Todo esto, todo esto. ¿Qué más? Finalmente, los ídolos del teatro, ¿ya? El idealismo de algunos filósofos. Eso también causa daños. También hay que dejarlo de lado, ¿ya? El idealismo, ¿ya? El idealismo, ¿ya? Ya tú conoces algo de esto, ¿no? Platón, ¿te acuerdas? Platón es idealista, pues para Platón, ¿de acuerdo? Este, este mundo es, ¿no? Es solamente una sombra, un reflejo del mundo verdadero que es el mundo de las ideas. Por ejemplo, ya, ese tipo de ideas, por ejemplo, Bacon es materialista, pues dices, hay que dejarlas de lado, hay que dejarlas de lado. No permiten el desarrollo de las ciencias, ¿ya? El idealismo, ¿no? ¿Ya? eh, no sé, incluso esto de que pensaba Platón de que tú ya nacías con alma para gobernar, ¿no? O alma para ser militar, o alma para ser simplemente productor, ¿no es cierto? Pues todo eso, pues ese es idealismo, hay que dejarlo de lado, te diría Bacon seguramente. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Me respondí a tu pregunta entonces? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, si nunca has reído, no conoces la alegría. Un poquito extremo el ejemplo, no sé de dónde lo has sacado, pero sería más bien una postura empírica, ¿no? Una postura empírica, ¿no? No racionalista, y Leibniz es racionalista, ¿ya? Profesor, ¿es posible que las personas puedan creer en algo que no ven? Me pregunta Carla. Por supuesto, por supuesto. Mucha gente cree en Dios y no lo ha visto, ¿no? Mucha gente cree también, a ver, en psicología, por ejemplo, en el pensamiento, y el pensamiento no se ve. Claro, por eso existen diferentes tipos de ciencias, pues hay ciencias fácticas y ciencias formales, y dentro de las fácticas tenemos ciencias sociales y ciencias naturales. Las ciencias naturales estudian hechos de la naturaleza, las ciencias sociales no, no siempre se ven, ¿de acuerdo? Sí, pero ¿sabes qué? Pero qué cosas sí notamos su expresión. Pues, por ejemplo, ¿por qué los psicólogos decimos, o la psicología dice que sí existe el pensamiento? Porque hay hechos, pues. El hombre actúa de manera inteligente, organizada. Mira lo que hace el hombre. El hombre crea. Entonces, para crear, ¿no? Artefactos, para organizarse socialmente. Ya, todo eso prueba, ¿qué cosa prueba? Que el hombre tiene inteligencia, tiene pensamiento. No lo podemos ver directamente, pero sí vemos su producto, su resultado. ¿Ya? Lo cual nos muestra que sí existe pues, el pensamiento o inteligencia. ¿De acuerdo? ¿Sí, Carlita? ¿Ya? Ya. Bríos, a ver, sobre los ídolos. Hoy están con bastante preguntas y me alegra. Ay, lástima que hoy día tienen problemas de interconectividad más bien, ¿no? Me pide nuevamente que explique el tema de los ídolos, ¿ya? A ver, en concreto, ídolos son cosas que adoramos, pues, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y según a ver, voy a compartir pantalla, estoy, ¿ya? Entonces, los ídolos, a los que llama ídolos Bacon, ¿ya? No son sino, a ver, esto pues, creencias, mitos, prejuicios que hay que dejar de lado, ¿ya? ¿De acuerdo?
Tenemos creencias y mitos de la sociedad. La sociedad tiene creencias y mitos sobre diversas cosas, que el blanco es superior al negro, que el hombre es superior a la mujer. Tenemos mitos también, muchos mitos, ¿no? Que Dios decide quién se salva y quién se muere. Esas son nuestras creencias también, ¿no es cierto? ¿Ya? De que vamos al apocalipsis, qué sé yo, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? También tenemos nuestros prejuicios personales, ¿ya? Entonces, algunos, por ejemplo, dicen, ¿no? No, pero es verdad, pues, por ejemplo, todos los hombres son infieles porque mira, he visto esto, qué sé yo. Tenemos un montón de prejuicios machistas, racistas, etcétera, ¿ya? Tenemos luego ideas producto del mal uso del lenguaje, te puse ejemplos, y muchos también tienen la postura idealista, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tu alma sabe, conocer es solamente recordar, tu alma es sabia, mira dentro de tu alma. Incluso hay quienes te aconsejan, no vas a encontrar respuestas en los hechos, en la naturaleza, no. El verdadero conocimiento lo vas a encontrar dentro de ti. Entonces la reflexión trascendental que te propone el Dalai Lama, los budistas, eso es idealismo, pues, por ejemplo. ¿Ya? Y eso no permite el desarrollo de la ciencia, te diría Bacon. ¿Ya? A eso se refiere con dejar de lado los ídolos, derribar todos esos prejuicios, idealismos, mitos que tenemos en la cabeza, que no nos permiten hacer ciencia verdadera, interfieren, ¿ya? Cuando queremos hacer ciencia verdadera, ¿ya? No sé, si me ocurre un ejemplo más. A ver, viene, por ejemplo, una chica de la selva, ¿ya? Que dice que ha estado jugando a la Ouija y se la metió el diablo, pues, ¿no? Y me la traen convulsionando y botando baba por la boca. Su mamá dice que es espuma. Y su mamá dice que habla otro idioma, porque ella dice, dice que es un idioma, que sospechan que sea arameo. Mira, la llevaron al cura, el cura le hizo exorcismo. Hay peores que cuando el cura hizo exorcismo, ella brincó, saltó, gritó y insultaba en un idioma que ellos no conocen, que creen que es arameo. Entonces, imagínate, mira. Entonces, yo, por ejemplo, si creyera en esas cosas, si yo tuviera, ¿no? Así, mis creencias, mis prejuicios, si yo fuera idealista, uy, me asusto, porque ¿para qué me la traes a mí? Hay que llevarla no sé, a la Catedral de Lima, o vamos donde el Papa para que le exorcicen y llamemos a Van Helsing, pues, ¿sí o no? ¿No es cierto? Pero no, pues, yo como científico se supone que he dejado de lado estas creencias, mitos, y yo sé que ese es un caso de histeria, así se llama eso, es histeria, claro. Ella no habla ningún idioma, decir, eso no es idioma, ¿qué idioma es ese? Un idioma tiene una estructura, y ¿qué estructura tiene? Se está diciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero ¿por qué convulsiona? Su gestión, pues, mira cómo se retroalimentan. Ella creyó que el diablo se le metió. Su mamá le cree, la lleva a sacerdote, la convence más y así se van retroalimentando y esto se hace como una bola de nieve. Ahora, más difícil convencerla de que todo eso está solamente en su cabeza, pues va a ser mucho más complicado todavía, ¿no? ¿Ya? Ahora, peor todavía, hay películas donde te muestran que el psicólogo, el psiquiatra es estúpido, ¿no? Al final el que tiene la razón, ¿no? Es la gente que sí cree en estas cosas, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, si no dejamos de lado estos ídolos, que son las creencias, prejuicios, idealismo, no vamos a poder hacer ciencia. Eso es lo que te dice Bacon. Ahora sí se comprendió, chicos. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Melita, ser burgués no significa ser pobre. Y ahora, hoy en día, menos todavía. Un burgués es un banquero, por ejemplo. Bueno, gran burgués, ¿no? Entonces, no, claro. Durante mucho tiempo, chicos, alcanzar educación de calidad ha sido algo que las élites lo más han logrado. Entonces, la mayoría de estos pensadores es gente que tenía dinero. El resto estaba trabajando para sobrevivir, no tenía tiempo o no recibía una buena educación. Aparte que los libros eran mucho más caros en esta época, ¿ya? Entonces, no te sorprenda que esté bien vestido, pues, ¿no? Todos ellos. Es gente que tenía recursos, pues, ¿no? Si tú miras con objetividad en la actualidad, también la cosa es así. Bueno, un poco más democrática ahora, ¿no? Pero igual, la buena educación cuesta, hijos, cuesta, cuesta, cuesta. ¿De acuerdo? Por eso siempre destaco que a mí me sorprende, es algo sorprendente, ¿ya? Que San Marcos, siendo estatal, ¿ya? Siga siendo la primera universidad del Perú. Hijos, porque tranquilamente, con todo el presupuesto que tiene la Católica, la Cayetano, deberían haberla superado, ¿no? Si tú tienes dinero, te jalas a los mejores profesores. Pues imagínate, a ver, tú fueras profesor, en San Marcos te van a pagar, ¿ya? 3.000 soles mensual. Y en la Católica te van a pagar 8.000 o 9.000 soles mensual. ¿A dónde te vas tú? ¿Te das cuenta? Entonces llevas a los mejores profesores, pues. Y en muchos casos te piden así, exclusividad, exclusividad. En esta universidad no vas a trabajar en otra. O traen ponentes internacionales. Entonces, por eso que realmente se mantenga San Marcos es sorprendente. ¿Ya?
Entonces sí, pues la educación siempre ha, bueno, no siempre, pero durante mucho tiempo ha sido una cosa de las élites, ¿ya? ¿Ya? La mejor educación. Bueno, vamos a ver a John Locke, chicos, me estoy haciendo el tema, ¿ya? A ver, John Locke, él también es empirista, obviamente, ¿ya? Se le considera además el padre del liberalismo, ¿ya? Acá vas a ver las posturas de la burguesía, al menos cuando era una clase, ¿no?, ascendente todavía, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? John Locke critica las tesis de las ideas innatas, ¿ya? ¿Te acuerdas de las ideas innatas que proponía Descartes? Y John Locke las critica, dice, no hay ideas innatas, porque si fuese así, todos tuviéramos exactamente las mismas ideas innatas, pues sí o no, incluyendo los niños pequeños, los locos y los indígenas americanos, ¿no? Si tú ves los niños, no tienen un pensamiento lógico, ¿no es cierto? Un niño, por ejemplo, se cae al piso y le pega al piso, piso malo, ¿no? Está lo lógico ahí, ¿no es cierto? No tiene el concepto del yo al comienzo, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Los locos, valores morales a un lado, lógica a un lado, o sea, también si fueran ideas innatas también las tendrían, pues. O, como te decía, los indígenas americanos, por ejemplo, adorarían al mismo Dios si la idea de Dios fuera innata, pero no, ellos adoran al sol, a la luna, a la serpiente, qué sé yo. Entonces, no, no existen las ideas innatas, dice John Locke, ¿ya? Las ideas más bien son producto de la experiencia, dice John Locke, ¿ya? Ahí está su empirismo, pues. Las ideas son producto de la experiencia. Ahora, hay dos tipos de experiencia, la externa y la interna. Chicos, no se hagan problemas. La experiencia externa son las sensaciones y la experiencia interna son las reflexiones. ¿Ya? Repito, experiencia externa, sensaciones, acá está, mira, lo que captas con el ojo, el oído, el tacto. Esa es la experiencia externa, lo que captas con los sentidos. Acá está, capta cualidades provenientes de las cosas del exterior. ¿Qué cualidades? Color, sabor, sonido. ¿Ya? Esa es la experiencia externa. Y esta es la primera. Luego viene la experiencia interna, esta es la segunda ya, es la reflexión. ¿Qué tenemos? Memoria, deseo, razonamiento. Acá está, pues, acá está la razón recién. Es segundo, es después de la experiencia externa. Procesa la información proveniente de la experiencia externa. ¿Ya? Entonces, ¿dónde comienza el conocimiento? Según John Locke, ahí está su empirismo, ¿no? En la experiencia externa, en los sentidos. Ahí comienza, esa es la materia prima. Luego ya, claro, tú la reflexionas, la procesas, por supuesto. ¿Ya? Bueno, sobre esto Luke va a hablar bastante, vamos a tratar de resumirlo, pero esto acá sí tienes que entenderlo, ya que para Luke todo comienza con la experiencia externa o sensaciones, ¿ya? Información que luego vamos a reflexionar, a eso se le llama experiencia interna. Dice, la experiencia permite captar cualidades, ¿ya? Las cualidades son como fuerzas que estimulan nuestros sentidos para así producir ideas, ¿ya? Un ejemplo, a ver, de cómo las cualidades son como fuerzas. Por ejemplo, la luz es una fuerza que impacta, impresiona tus sentidos, pues, ¿sí? Por ejemplo, el ojo en este caso, ¿sí o no? Claro. La luz tiene que ser lo suficientemente fuerte, tiene que tener fuerza para estimular tu retina ocular, ¿no? Porque si es muy débil, entonces no la captamos. Por ejemplo, dice que el hombre no puede captar infrarrojos, ultravioleta, entonces, ¿ves? Porque es de repente muy débil, pues, ¿ya? Entonces, repito, las cualidades son fuerzas. Igual, un sonido, ¿ya? Fuerte, lo suficientemente fuerte para estimular tu tímpano, hacerlo vibrar, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces las cualidades de las cosas son eso, son fuerzas que van a impresionar, van a impactar a alguno de tus sentidos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, si queremos hablar de estas cualidades, vamos a ver que son de dos tipos. Atención, ¿ah? Primarias u objetivas y secundarias o subjetivas, ¿ya? ¿Cuáles son las cualidades primarias u objetivas? El movimiento, la figura, la extensión, ¿ya? De una cosa, ¿ya? La figura, el movimiento, la extensión de una cosa, ¿ya? Esas son cualidades objetivas. Se llaman objetivas porque dependen del mundo exterior, o sea, de la cosa, del objeto dependen. Por eso son objetivas, ¿ya? En cambio, las cualidades secundarias o subjetivas son aquellas que dependen del estado de nuestra mente. El color, el sabor, el gusto, la textura, el sonido. A ver, por ejemplo, ¿cómo que son subjetivas estas, dirás tú? Claro, es que, por ejemplo, a ver, el sabor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tú te comes tu plato de ceviche y todavía le agregas más rocoto, ¿sí o no? ¿Ya? Alguien viene de otro país, no sé, un argentino, no sé, peor un europeo, ¿no? Pero el ceviche dice, ¡ah, es picante! Dice, y encima le vas a echar más ají, no lo pueden creer. Y dice, no, está bajito de ají, dices tú, ¿no? ¿Ves? O sea, tu gusto es algo ya subjetivo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Lo mismo el color, lo mismo el sabor, ¿ya? Entonces, las cualidades de los objetos son de dos tipos, ¿ya? Objetivas, ¿ya? Y subjetivas. Es más, mira, él te va a decir, mira, las cualidades objetivas pertenecen al objeto, la forma, la figura,
pertenece al objeto, pues está ahí en el objeto, el movimiento también. En cambio, el color, el sabor, es más un tema subjetivo, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea John Locke, ¿ya? La captación de las cualidades, ya que acabamos de señalar, ahora te permite que se formen ideas, ¿ya? Porque no te olvides que ya captaste cualidades, eso es la sensación, ¿ya? Listo. Ahora, eso te permite pasar a formarte ideas, ¿ya? Ideas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de ideas, las simples y las complejas. Las ideas simples son producto de la captación pasiva de las cualidades, ¿ya? Entonces, ¿cómo captación pasiva de las cualidades? Ya te dije, ya, tú vas por la calle y un sonido te impacta, una luz te impacta, un olor te impacta. Es más, tú no lo quisieras sentir, ay, qué feo huele, te tapas la nariz, aún así lo sigues sintiendo, ¿ya? Tú eres pasivo ante esas cualidades de los objetos que te atacan, ¿de acuerdo? Luego tenemos las ideas complejas. Estas son producto del trabajo de la mente en la combinación de ideas simples. Esas son las ideas complejas. Cuando tú ya combinas, relacionas ideas simples, a esto ya se le podría llamar reflexión, que es la segunda etapa del conocimiento. ¿Te das cuenta? La primera es captar las cualidades, sensación. La segunda, procesar, combinar, comparar esas ideas, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso ya sería reflexión, que te permite formar ideas complejas. Listo, ese es el proceso del conocimiento, ¿ya? Pero al menos quédate con esto, ¿ya? Experiencia externa, sensaciones, te permite captar las cualidades de las cosas, ¿ya? La experiencia interna, ¿ya? La reflexión ya te permite formar ideas más complejas, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? A ver, acá también hay un empirismo, ¿ya? Clarito. Mira, dice, las cosas externas a la conciencia, o sea, las sustancias son incognoscibles, dice, ¿ya? Entonces, mira, en resumen, según Locke, lo único que podemos conocer es lo que entra a través de los sentidos. Lo que veo, lo que huelo, lo que siento, ¿ya? Lo que saboreo, ¿ya? Es lo único que puedo conocer, ¿ya? Si hay cosas más allá de mis sentidos, o sea, cosas que yo no puedo captar con mis sentidos, a eso le voy a llamar sustancia, ¿ya? Eso es incognoscible, pues, porque si no lo capto con los sentidos, no lo conozco, pues, ¿ya? Por eso dice, las cosas externas a mi conciencia, y en mi conciencia, ¿qué está? Lo que he captado con los sentidos, nada más, ¿ya? Todas las cosas externas a mi conciencia o a mis sentidos, ¿ya? Son incognoscibles, no las puedo conocer simplemente, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Existen? Sí, existen. Claro, porque lo que yo capto son solamente las cualidades de las cosas, nada más las cualidades, ¿de acuerdo? Pero la sustancia o las cosas en sí no las puedo captar, ¿ya? Pero sí supongo que existen, claro que sí, pero para mí son incognoscibles, ¿ya? Porque yo lo único que puedo conocer es lo que está en mi conciencia, que es aquello que yo capto con mis sentidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la idea de John Locke. La tesis de la tabula rasa. Esta es una tesis opuesta al ignatismo de Descartes, pues. ¿Te acuerdas que para Descartes, al nacer ya tenemos ideas, ¿no? Ideas innatas, pues, ¿no es cierto? Innatas, antes de nacer, ya tenemos ideas, ya. Ya. Según John Locke, no, todo lo contrario. Nuestra mente al nacer es como una tabula rasa. Tabula rasa quiere decir como una hoja en blanco, está, hoja en blanco. Entonces, cuando nacemos, nuestra mente es una hoja en blanco, no hay ninguna idea. Cualquier idea que ahí va a surgir en la mente es producto de la experiencia sensible, ¿ya? Esa es la tesis de la tabula rasa de John Locke, ¿ya? Entonces, repito, ¿eh? Esta tesis de la tabula rasa es lo opuesto, lo contrario a la idea de ignatismo de eh, Descartes. Para Descartes, como que ya nacemos, digamos así, o sea, nuestra mente no es hoja en blanco. Para Descartes, nuestra mente es como que nace ya con apuntes. Esos apuntes son ideas innatas, pues. En cambio, John Locke dice, no, nuestra mente es como una hoja en blanco, no hay nada, ¿ya? Cualquier idea va a entrar por los sentidos, ¿ya? O va a ser producto de lo que yo capto con los sentidos. Listo. ¿Qué más? La teoría del liberalismo. Acá están las ideas políticas de John Locke. John Locke dice que el hombre nace libre. Además dice que todos los hombres somos iguales y tenemos derecho a la propiedad. ¿Ya? Esto se ha trastocado en la actualidad. ¿Ya? ¿A qué se refiere con derecho a la propiedad? Te cuento, hijo, que durante mucho tiempo, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el hombre negro en Estados Unidos no tenía derecho a la propiedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, yo quiero comprar una casa, no, no te la vendo porque eres negro, no, tú no tienes derecho a tener casa, a tener carro, no, no. O sea, no se le permitía la propiedad. O te cuento, a la mujer también, ¿ya? En el siglo XIX, por ejemplo, en muchos países, cuando una mujer quería comprar un auto, por ejemplo, tenía que comprarlo a nombre del esposo, porque ella no tenía derecho a la propiedad, por ejemplo, ¿ya? Por eso, ya ni hablemos del siervo, pues, ¿no? ¿Ya? Por
eso tienes que situarte en el contexto, a eso se refiere. Una casa, pues si no, ¿dónde vas a vivir? ¿De acuerdo? ¿Ya? Si no, no eres libre, pues, ¿no? Una cosa es que decreten tu libertad, otra cosa que lo seas realmente. ¿Ya? Entonces, el Estado tiene esa función, según John Locke. El Estado cumple la función de proteger estos derechos naturales. ¿Cuáles son los derechos naturales? A la libertad, a la igualdad y a la propiedad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver, hay preguntas, creo. Ahora vamos a ver. Claro, sí, sí, sí. A veces no se los daban, no les permitían. Pero para comenzar, muchas veces también no se les permitía el trabajo, ¿no? A ver, pero eso en historia, ustedes tienen que haberlo visto, hijos. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo, ya? Un siervo, un esclavo y un proletario o trabajador? ¿Cuál es la diferencia? ¿Eso en historia no lo han visto? ¿Cuál es la diferencia? Al siervo no le pagaban con dinero, ¿ya? Al siervo el señor feudal le pagaba así, mira, a ver, trabajas en mis tierras, ¿te doy un sueldo? No, no les daba sueldo. Ya, trabaja en mis tierras, acá para mí trabajas, y yo te arriendo, te alquilo un pedazo de tierra para que también ahí produzcas para ti. ¿Ya? Claro, mira, acá está todo rocoso, todo ya, pero tú arréglalo, pues tú arréglalo, y trabaja para ti. Entonces, así les pagaban. O sea, no les pagaban con dinero. Entonces, nunca ibas a poder liberarte del latifundista, pues, o del feudal. ¿Por qué? Porque nunca tenías dinero. Aparte que apenas te daban las fuerzas para trabajar para él, ¿no? 8 horas, 10 horas, 12 horas, y apenas las fuerzas para luego trabajar para ti, apenitas, ¿no es cierto? Un terreno chiquito, todo feo que te daban, ¿no? Pero nada era tuyo. Es porque eso también era alquilado, prestado nomás por él. Él te lo prestaba a cambio de que trabajes para él. Pero ¿cómo te ibas a liberar si no tenías dinero? No ganabas dinero. ¿Ya? En cambio, el trabajador, ya estamos hablando de la burguesía, y hay burgueses y proletarios o trabajadores, ¿no? Campesinos, obreros, ya. El obrero sí recibe un sueldo, pues. Y ese sueldo sí le permite, por ejemplo, como es dinero, ¿ya? Sí comprar cosas, tener propiedad privada, pues recién, ¿entiendes? Antes no se podía, pues, ¿ya? Sí te permite tener propiedad, ¿ya? Esa es la esencia del liberalismo, jóvenes. Es muy diferente al neoliberalismo que ahora defiende pues la enorme acumulación en pocas manos de la riqueza. Y es otra cosa ya, ¿ya? Pero el liberalismo es esto. Muchachos, a eso se refiere. Es una historia, ustedes tienen que haberlo visto, pues, ¿ya? Ahora, aparte que también a los primeros obreros antes se les pagaba un sueldo, ¿no? Y derechos laborales se les respetaban, ¿no? En la actualidad también, mira, el sueldo mínimo tampoco te permitiría tener propiedad, ¿no? El sueldo mínimo apenas te permite sobrevivir, ¿no? ¿Qué propiedad? Con 950 soles al mes, ¿qué te queda para ahorrar, comprarte tu casa, ¿no? Ni hablar, pues también, ¿no? Se ha trastocado todo eso. Bueno, alguna pregunta, pero sobre Luke. Entonces, a ver, con Luke, ¿qué tienes que quedarte con esto? Él es contrario a la tesis de las ideas innatas de Descartes. Por eso él en su lugar propone la tesis de la tabula rasa, ¿ya? No existen ideas innatas. Tu mente al nacer es un hoja en blanco, ¿ya? Las ideas son producto de la experiencia. Todo entra por los sentidos, porque primero son las sensaciones. Y luego ya tú esas ideas las procesas, las reflexionas. Y así ocurre el conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos con la hora? Luego tenemos a Berkeley. Ya, mira, Berkeley, hijos, es muy particular. ¿Sabes por qué? Porque Berkeley también es empirista, pero él tiene dos particularidades. Él sí está a favor de la feudalidad, ¿no? No de la burguesía. Y además, él es idealista, ¿ya? No es materialista, él es idealista. ¿Por qué? Porque es obispo, pues es un obispo, es un sacerdote, un obispo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos algunas de las posturas de George Berkeley, ¿ya? Dice, critica, ¿no? A la teoría de la cualidad de Locke, ¿no? ¿Te acuerdas que John Locke hablaba de que existen dos tipos de cualidades objetivas, el movimiento, la forma, ¿no? De las cosas, ¿no? Y también existían las cualidades subjetivas, el color, el sabor, ¿no? La textura, ¿de acuerdo? De las cosas, ¿ya? Eso decía Locke, dos tipos de cualidades. Berkeley dice, no, en realidad solamente existe la cualidad subjetiva, porque toda cualidad es subjetiva. Mira, ya que comienza su idealismo, ya, mira, toda cualidad es subjetiva, porque todo depende de la conciencia, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y de ahí se deriva, mira, se va a este extremo, ¿eh? La teoría del inmaterialismo. Acá está su idealismo. Para Berkeley no existe la materia,
Eso es su teoría del inmaterialismo. No existe la materia. Las cosas son solamente percepciones. ¿Ya? A ver, te voy a poner un ejemplo, a ver, para que entiendas. ¿Cómo que las cosas son solamente percepciones y la materia no existe? Supongamos que frente a ti hay una mesa, ¿ya? Entonces tú dices, ahí está, esto es materia. Mira, pla, 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 la toco yo. ¿No? Esa es tu percepción táctil. La estoy viendo, es color marrón. Esa es tu percepción visual. La huelo, huele a madera. Esa es tu percepción olfativa. ¿Te das cuenta? Todas son percepciones tuyas. Esa cosa en sí no existe, es solamente una sumatoria de tus percepciones. ¿Ya? Eso es lo que dice Berkeley. ¿Te das cuenta cómo es el idealismo? ¿Ya? Entonces la materia no existe. Todas son percepciones tuyas. Todo eso solamente está nomás. ¿De acuerdo? ¿Tuviste la película Matrix o Matrix? ¿Has visto Matrix? ¿Ya? Algo parecido te proponen, ¿no? Al final todo era ideas tuyas. Ese mundo que tú te imaginabas no existía en realidad, ¿no? Era lo que la Matrix te había puesto pues en la cabeza, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ahí va Berkeley, por ahí. Por eso la postura de Berkeley, anótalo, también en el tema nociológico, en el tema del conocimiento, él es empirista, ¿ya? Porque parte de que el conocimiento es producto de la percepción, ya es empirista en ese sentido. Pero en el tema ontológico, él es idealista, y es un idealista subjetivo además, ¿ya? Bueno, sigamos viendo qué es lo que dice Berkeley, a ver. Dice, mira, por eso ser es ser percibido, ¿ya? Por lo dicho anteriormente, si decimos que algo existe es debido a que es percibido, es decir, almacenado por una conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, tú existes si yo tomo conciencia de ti. Claro que a ver que le tendremos que preguntarle, ¿y qué pasa si yo no tomo conciencia? O sea, por ejemplo, toda esa gente que yo no conozco no existe. Claro, pues él te diría, no existe para ti, pero para los demás sí, ¿ya? Y ahí ya entraríamos en debate con Berkeley, pues, ¿de acuerdo? Con Berkeley, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Pero, a ver, tú le preguntarías, pero entonces, Dios tampoco existe, pues, porque a Dios no lo puedo percibir, ¿no es cierto? No lo puedo captar con los sentidos, ¿sí o no? Ah, y creo que esta es la madre del cordero, como dicen. Este es el tema de fondo. Creo que por aquí es que Berkeley llega a trastocar su empirismo, pues. Es que mira lo que dice Berkeley. Ya. Dice, mira cómo prueba que Dios existe. Acá sí se pone esta racionalista para probar la existencia de Dios. Mira lo que dice. La conciencia de los seres humanos es finita y limitada, ¿no es cierto? Por eso sería absurdo creer que las cosas van a estar dentro de ella, ¿ya? O sea, algo así como que en la conciencia humana, que es tan pequeña, no podría caber todas las cosas del mundo, que son demasiadas, pues. Entonces tenemos que admitir la existencia de una conciencia ya que albergue a todas las cosas. O sea, eh, es Dios, pues. ¿Ya? Entonces están en mi conciencia, o sea que no conozco, no existen. Él te va a decir no. Ya, no están en tu conciencia, pues, porque tú no puedes conocer a todos la gente del mundo, ¿no? No están en tu conciencia. Pero sabes que sí existen, ¿por qué? Porque están en la conciencia de Dios. Listo, te mató con eso. ¿De acuerdo? Ese es Berkeley. ¿Ya? Entonces, a ver, Berkeley tiene la peculiaridad de ser empirista, pero ser idealista además. ¿Ya? ¿Con qué nos quedamos? A ver, con él. Acuérdate de esto, ¿ya? Estas afirmaciones. Ser es ser percibido, ¿ya? Y su teoría del inmaterialismo. Las cosas, ¿ya? Son solamente percepciones. Entonces la materia no existe. Todas son percepciones nuestras nada más. Por tanto, ser es ser percibido. ¿De acuerdo? Algo existe en la medida que esté en la conciencia de alguien. ¿Ya? Listo, ese es Berkeley. A ver, pregunta, creo que había. Percepción es lo mismo que perspectiva. No, 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 no. No. Oye, qué bueno, ya están bien preguntoncitos. Y justo el día que entramos tarde por el tema de la red, ¿no? Bueno, pero no hay problema, chicos. O sea, va a haber tiempo para. Anoten siempre sus preguntas, ¿ya? Así lo vamos a responder en la medida que podamos. No. A ver, perspectiva es un punto de vista. Esa es la perspectiva, ¿ya? Por ejemplo, yo pongo algo en la mesa. Si lo miro desde arriba, es una perspectiva. Si lo miro desde abajo, es otra perspectiva, otro punto de vista. Si lo miro desde la derecha, es otra perspectiva. Si lo miro desde la izquierda, ¿ya? Entonces las perspectivas son puntos de vista, ángulos desde los cuales yo abordo
una problemática, ¿de acuerdo? En cambio, la percepción, eso, con ustedes no llevo psicología, pues, ¿no? Bueno, la percepción es cuando yo ordeno la información sensorial, ¿ya? Eso es la percepción. Lo que yo capto con los sentidos, yo tiendo a ordenarlo, organizarlo. ¿Ya? Así en resumen, nomás, porque no es mi curso de psicología, ¿no? Estoy dando filosofía. A ver, por ejemplo, yo capto con los sentidos, ¿no es cierto? Sonidos diversos, ¿ya? Diversos sonidos, notas musicales, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería sensación. Las ordeno y soy capaz de disfrutar de la música. Eso ya es percepción. Organizar la información sensorial, ¿ya? Aunque en esta época todavía como que se confundía sensación y percepción, todavía como que se confundía. Algunos de estos autores creen que es lo mismo, ¿ya? Pero la percepción es eso, ¿ya? La percepción es aquello que yo capto con los sentidos, entonces, en esta época, ¿ya? En cambio, la perspectiva es el punto de vista que yo tengo acerca de una temática, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo, espero haber respondido su pregunta. Vamos a continuar. Vamos a terminar con los empiristas, ¿ya? David Hume es otro empirista. Es un empirista de más extremo, ¿ya? Ahorita vas a ver a qué nos referimos. Otra vez el tema de las percepciones, ¿ya? Esto en psicología, esto lo han visto, repito, a sensaciones y percepciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso algunos profesores separan una clase de sensación, otra clase para tratar el tema de percepción. Yo prefiero verlas juntas, ¿no? Porque eso de separarlo no te permite explicar bien, ¿ya? Como uno es la base del otro, pues, ¿ya? La sensación es la base fisiológica de las percepciones, ¿eh? ¿Ya? No podría haber percepciones, por ejemplo, si no tengo ojos, nariz, boca, pues imposible, pues. Bueno, ya está. Solo existen las percepciones, ¿ya? Estas pueden ser impresiones o ideas, ¿ya? Mira lo que dice Hume, ¿ah? Solo existen las percepciones. Y estas percepciones pueden ser impresiones o ideas, ¿ya? Las impresiones son más intensas y de brevísima duración, pero mira, intensas, fuertes. En cambio, las ideas son menos intensas y tienen mayor duración, ¿ya? Un ejemplo de impresión, hace un rato te dije, ¿no? Por ejemplo, una luz, a ver, te toman una fotografía y el flash, ¿ya? Aunque ya no se usa mucho el flash ahora, ¿no? Y el flash, eso impresiona tu retina ocular, ¿sí o no? Por un rato te queda todavía. Es más, por un rato miras, ves en blanco todavía, ¿no es cierto? Claro. Pero luego ya no, ya. Entonces, es muy intenso, pero de breve duración. En cambio, las ideas son menos intensas, pero mayor duración. O sea, te queda la idea, la luz del flash. Ya no es tan intensa, pero sí es mucho más duradera. Te dura por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos. Esas son las percepciones. Impresiones y las ideas derivadas de esas impresiones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Hume llega a considerar que lo único que podemos tener certeza es de nuestras propias impresiones y sus productos, las ideas, ¿ya? Es lo único que podemos tener certeza de las impresiones, o sea, lo que capto con los sentidos y las ideas que se derivan de eso que he captado con los sentidos. Es de lo único que puedo tener yo certeza. Que lo capto con los sentidos, yo no puedo tener ninguna certeza, pues. ¿Ves? Ese es el empirismo, ¿ya? Suponer que hay cosas externas a nosotros que ocasionan tales impresiones, eso es solo una creencia de lo que no podemos decir con veracidad nada, ¿ya? Claro, tú puedes deducir, pues, pero estas impresiones le tienen que corresponder a algún objeto o sustancia, pues, ¿no? Este color, esta sumatoria de percepciones, ¿no? Ya, pero eso tú lo supones nomás, pero no tienes la certeza. De lo que sí tienes certeza es de lo que captas con los sentidos, que son tus impresiones, repito, y de las ideas derivadas de eso. ¿De acuerdo? Solo valen aquellas ideas que provienen de alguna impresión, así como las que expresan relaciones matemáticas. Eso es lo que dice Hegel, ¿ya? Por eso él va a clasificar las ideas en dos tipos. Mira, atención, ¿ah? Ideas que valen y las ideas que no valen, ¿ya? Repito, ideas que valen como conocimiento y las ideas que no valen como conocimiento. ¿Cuáles son las ideas que sí valen como conocimiento? Las verdades de hechos. Él es empirista, pues. Las que provienen directamente de las impresiones. Y ya te dije, esto es lo que captamos con los sentidos. Esas son las ideas que valen. También dice, bueno, aunque no las captamos con los sentidos, pero las relaciones matemáticas también valen, dice, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las ideas que no valen como conocimiento? Las que no provienen de las impresiones, las que no captamos con los sentidos, ¿ya? Entonces no son ideas que valen como conocimientos, ¿ya?
¿de acuerdo? Son creencias, pero no valen como conocimientos. También, la sustancia, por ejemplo. Suponemos que existe algo más allá de lo que captamos con los sentidos. Lo suponemos, pero no lo podemos afirmar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso el principio de causalidad también. ¿Ya? Como no es algo que podamos observar, esto de causa-efecto, ¿ya? No lo podemos observar, entonces tampoco es una idea verdadera. ¿Ya? Porque todas estas al final son producto de la costumbre nomás. Porque claro, tú dirás, ya, pues si estas ideas no son producto de la impresión, no es producto de lo que captamos con los sentidos, no es producto de la percepción, entonces, ¿cómo surgen estas ideas? Ah, por la costumbre, ¿ya? Alguien dijo, Dios existe, su hijo lo repitió, el nieto, el bisnieto, y ya está, costumbre, ¿ya? Igual causalidad también, alguien dijo, ¿no? Mira, ve, nube gris, va a llover, ya, por costumbre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que dice David Hume, ¿de acuerdo? Por eso David Hume anota esto, es agnóstico, ¿ya? Agnóstico, ¿ya? Le preguntas, ¿Dios existe? Y él te va a decir, puede ser, yo no lo sé, dice, eso te va a decir, ese es un agnóstico. No niega, ¿ya? Simplemente dice, no lo sé, no lo podemos saber, ¿no? Porque de lo único que podemos tener certeza, lo único que podemos saber es aquello que captamos con los sentidos. Como a Dios no lo captamos con los sentidos, no podemos saber si existe o no existe, ¿ya? Ese es el agnosticismo de Hume, ¿ya? Y como buen empirista, él valora también la inducción, aunque él reconoce que la inducción puede tener sus limitaciones, ¿ah? ¿Ya? La inducción puede tener sus limitaciones, ¿ya? Dice, pese a que sus conclusiones no son seguras e inclusive pueden generar ideas metafísicas por costumbre, ¿ya? La inducción es muy superior a la deducción. De esa ya tenemos conocimiento sobre los hechos, ¿ya? Claro, porque por ejemplo, a ver, por costumbre, ¿no? Algunos pueden sobregeneralizar, ¿no? Este hombre es infiel, ese día también, todos los hombres son infieles, ¿ya? Entonces, es una sobregeneralización de repente exagerada, ¿no? Ya, sí, se puede cometer errores con la inducción, pero aún así la inducción sigue siendo superior a la deducción. ¿Por qué? Porque la inducción parte de hechos observables. ¿Ya? Listo. Ese es David Hume. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, terminamos viendo a Kant. Estamos en la época de la ilustración. Dentro de la filosofía moderna tenemos ya la ilustración. ¿De acuerdo? La postura de Kant acá no está, se llama el criticismo, ¿ya? Él va a tratar de conciliar, como te decía, el racionalismo y el empirismo que acabamos de ver, ¿ya? Eh, para eso él propone lo que él llama la revolución copernicana, ¿ya? Revolución copernicana. Dice, el hombre es un ser activo constructor de conocimientos, ¿ya? A ver, es que, ¿qué pasa? Es que tú recuerdas en qué consiste la revolución de Copérnico. A ver, la revolución de Copérnico es esto, mira, todos acá en la Tierra veíamos que el Sol se... Bueno, desde nuestra perspectiva, ahí está un ejemplo de perspectiva, alguien preguntaba perspectiva, ahí está. Desde nuestra perspectiva, ¿qué veíamos? Que el Sol es el que se mueve, ¿sí o no? Mira, sale por el este cada mañana y se oculta en el oeste, en el mar, cada tarde, ¿sí o no? Entonces, eso nos parecía, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, parece que es el Sol el que gira en torno o alrededor de la Tierra, ¿sí o no? Ya, pero Copérnico cambia la perspectiva, pues. Eso se llama revolución copernicana. Copérnico dice, no, en realidad está mal, ¿no? Desde nuestro punto de vista eso parece, pero en realidad no, es al revés. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Esa es la revolución copernicana. Ya. Kant considera que hace algo similar en la relación entre el hombre y los conocimientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no ve al hombre como un ente pasivo, ¿ya? Como decían algunos, pues, ¿no? El hombre va por la calle y lo atacan sonidos, olores, sabores, luces, y él pasivamente recibe nada más. No. Él cambia esa perspectiva. No, es el hombre el que va buscando más bien, y va captando, ¿ya? Activamente sonidos, olores, sabores, y formándose activamente ideas, ¿ya? Esa es la revolución que reclama Kant, ¿ya? Y que dice que es parecida a la revolución copernicana, pues, ¿ya? Entonces el hombre no es un ser al que lo atacan las sensaciones, no, el hombre es un ser activo que va buscando más bien esas sensaciones, esa información, esos conocimientos, ¿ya? Esa es la revolución copernicana, ¿ya? Que propone Kant, ¿ya? Por tanto, para Kant, el conocimiento, ¿ya? Ocurre de la siguiente manera. Mira,
Tenemos en primer lugar la sensibilidad, ¿ya? Esta sí es pasiva, facultad pasiva que recibe la información brindada por la experiencia, ¿no? De la que hablaban los empíricos, pues, ¿no? Presenta los datos de la experiencia en un espacio y tiempo. Estos datos son los fenómenos. Luego viene el entendimiento. Esta ya es una facultad, mira, activa, ¿ya? Que organiza los fenómenos que brinda la sensibilidad, ¿ya? Esto vendría a ser como, sensibilidad vendría a ser como la sensación y este entendimiento vendría a ser como ya la percepción, donde yo organizo la información sensorial, organizo la información que he captado con los sentidos, ¿ya? Pero más allá todavía va el entendimiento. Este entendimiento me permite elaborar juicios a través de categorías o conceptos, ¿ya? Ah, esto es una manzana. Por estas características, redonda, ¿no es cierto? Verde, tiene este sabor, este olor. Ah, esto es una manzana, ¿ves? Y esto es una fruta, ¿ves? Formo juicios, categorías, ¿de acuerdo? Luego viene ya la razón. Es la facultad que organiza todos los juicios que producen entendimiento. Esto es más ya. Esto organiza ya los juicios ya. Y permite la elaboración de razonamientos y saberes generales de la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, este también es redondo, es verde, pero no es dulce. Ah, entonces deduzco esto, la palta no es una fruta, ¿no es cierto? Es una verdura, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así es como se produce el conocimiento, dice Immanuel Kant. ¿De acuerdo? Entonces, el conocimiento empieza con la experiencia o intuición sensible, lo que capto con los sentidos, ¿ya? Eso nos brinda una gran cantidad de información que recibimos por medio de nuestra sensibilidad o sentidos. Ahora, la sensibilidad recibe la información y la presenta en un espacio y tiempo. Así surgen los fenómenos, que es aquello que nosotros estamos viendo en estos momentos, ¿ya? Jamás conoceremos las cosas tal como son realmente, ¿ya? Porque solamente captamos aquello que los sentidos, ¿no? Nos brindan como materia prima, nada más, ¿ya? Entonces, las cosas que vemos son fenómenos de que nuestra sensibilidad, o sea, nuestros sentidos presentan en el espacio y tiempo. Por tanto, nunca sabremos cómo son estas cosas sin usar nuestra sensibilidad. No hay forma de saberlo, ¿ya? Pero esa atención, esto anótalo, ¿ah? Lo que conocemos es entonces lo fenoménico, el fenómeno, ¿ya? El noumeno o la cosa en sí es algo que nunca vamos a poder conocer, ¿ya? ¿Te acuerdas que ya Hume, por ejemplo, y otros hablaban de esto, ¿no? Conocemos lo que captamos con los sentidos, ¿sí o no? Si hay algo más allá de los sentidos, de eso no podemos tener certeza si existe o no existe. ¿Ya? Kant va en ese mismo sentido. ¿Ya? Conocemos aquello que los sentidos, nuestra sensibilidad nos permite captar. Eso es fenoménico. Pero si hay algo más allá, el nómeno, la realidad tal cual es, y él sabe que la realidad tal cual es mucho más compleja, es algo que no podemos captar. ¿Ya? El nómeno, la realidad tal cual es, no la podemos captar. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, este ejemplo siempre lo pongo. Mira, cómo se representa en el mundo el murciélago, que es casi ciego, y cómo se representa en el mundo el hombre. Ambos nos representamos en el mundo de manera diferente. ¿Cuál de los dos realmente capta el mundo tal cual es? ¿El murciélago con su oído tan poderoso o el hombre con su visión? Entonces, ¿sabes qué te diría Kant? Cada uno capta la cosa para sí, según su sensibilidad, ¿ya? Oído, ojo, cada uno capta la realidad para sí, ¿ya? Ese es el fenómeno. Pero el nómeno, la realidad tal cual es, ninguno de los dos la capta. Digamos que al hombre le falta oído, al murciélago le faltan los ojos, ¿no es cierto? O sea, o tener la visión que tiene el hombre. Y el perro tiene un olfato súper desarrollado. También capta la realidad de otra manera. No sé si usted se ha notado, saca a pasear a tu perro, más que mirar paisajes, él se la pasa olisqueando por acá y por allá, ¿sí? Es su forma de conocer el mundo, olores, ¿sí o no? Entonces, ya, ¿cuál de los tres capta el mundo tal cual es? ¿El hombre, el murciélago, el perro? Ninguno. Cada uno capta según su sensibilidad, eso se llama fenoménico, el fenómeno. Pero el nómeno, la realidad tal cual es, no la capta nadie. Eso es lo que dice Kant, ¿ya? Finalmente, el entendimiento y la razón. La información de los fenómenos se presentan en forma de juicios gracias a la facultad del entendimiento. Finalmente, la razón hace que los juicios se organicen en razonamientos y teorías generales del todo. Esto también debes haberlo visto en psicología, ¿no es cierto? El tema del pensamiento, ¿ves? ¿Cómo se forma el pensamiento? ¿De acuerdo? Captas algo con los sentidos, formas conceptos,
Los conceptos te permiten formar juicios y relacionar varios juicios para llegar a una conclusión se llama razonamiento. ¿Ya? En cuanto al tema ético, Kant ya propone una ética formal, critica las éticas materiales. ¿Cuáles son esas? Las éticas que proponen que tú tienes que buscar algo a cambio. Por ejemplo, antiguamente se creía que hacer el bien implicaba buscar la felicidad, hacer el bien, buscar la utilidad, hacer el bien para el placer. Ya, Kant dice que todo eso está mal, porque si tú haces el bien esperando algo a cambio, provecho, felicidad, placer, entonces no está bien. Tú tienes que hacer el bien sin esperar nada a cambio. Eso es lo que dice Kant. A eso le llama ética formal. Además, él plantea que la ética es universal, no hay variación. Por ejemplo, no mentir, ya se cumple. No, pero una mentira piadosa por ahí, no, no, no. No hay excepciones. ¿De acuerdo? Porque no tiene que ver con los resultados. ¿Ya? La verdad es verdad siempre, no importa el resultado. Pero si ella me pregunta, estoy gordito, le digo, sí, la voy a herir, no importa. Igual tú estás siendo moralmente correcto porque dices la verdad, no importa las consecuencias. ¿Ya? Así como en matemática, pues, 2 más 2 es 4, no importa la consecuencia, no importa. Ética formal, la que propone Kant. Listo, nos ganó el tiempo, chicos, a ver. Vamos a la práctica dirigida, a ver, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, wow. A ver, lee el siguiente texto. Dice, el dogmatismo es el procedimiento dogmático de capacidad. Tú sabes, ¿no? ¿Qué es el dogmático, no? El dogmático es aquel que cree que el hombre puede conocerlo todo sin excepción, ¿ya? Entonces, por eso dice, es la razón pura, sin previa crítica de su capacidad, ¿no? El dogmático no se detiene a pensar, el hombre tiene la capacidad para conocerlo todo, no, el dogmático no se detiene a pensar, el hombre asume que el dogmático asume que el hombre tiene la capacidad para conocer todo, ¿ya? Esta contraposición no quiere, pues, hablar en favor de la frivolidad charlatana bajo el nombre pretencioso de popularidad o incluso en favor del escepticismo, que despacha la metafísica en 4 palabras. Tampoco es que nos querramos poner a favor del escepticismo, ¿no? Que desecha la metafísica como si nada, ¿ya? Al contrario, dice, la crítica es la necesaria preparación previa para promover una metafísica rigurosa, que como ciencia tiene que desarrollarse necesariamente de forma dogmática. O sea, tenemos que partir necesariamente de principios incuestionables, ¿no? Dogmas o axiomas, pues, ¿ya? Y de acuerdo con el más estricto requisito. Además, tiene que ser sistemática. Es decir, a la escuela no popular. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Kant en su libro Crítica de la razón pura. ¿De acuerdo? Entonces, se puede inferir del texto que un dogmático, ¿qué es un dogmático? Al comienzo nomás te dice, ¿ya? No hace, no hace una crítica a la razón, claro, no hace una crítica a la razón, porque cree que la razón humana es suficiente para entenderlo todo, absolutamente todo, ¿ya? Entonces, un dogmático es aquel que no hace una crítica a la razón, ese es un dogmático, ¿ya? 1C. 2. Sigamos. Kant critica la razón pura, a ver, para volverse escéptico, porque no quiere ser dogmático, desaparece, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Para rechazar la metafísica, porque niega toda metafísica, ¿no? Para promover una metafísica rigurosa. Eso lo dice al final, ¿no es cierto? ¿Para qué hay que criticar la razón? ¿Para qué hay que criticar el dogmatismo? Para promover una metafísica rigurosa. ¿De acuerdo? Si Brian es dogmático, entonces, ya te dije, el dogmático cree que el hombre es capaz de conocerlo todo, ¿ya? A ver, no acepto ningún tipo de metafísica, solo uso la razón, me guío solo por los sentidos, no hago una crítica a la razón pura, ¿no? Claro, el dogmatismo es eso, ¿ya? No hacer ninguna crítica a la razón pura, creer que la razón es capaz de conocerlo todo sin excepción, ¿ya? La D, ¿ya? 4. Filósofo que radicalizó el empirismo, llegando a sostener la inexistencia de la materia. ¿Quién dijo que no existía la materia? La teoría del inmaterialismo es de Berkeley. ¿Te acuerdas? Berkeley, ¿ya? 4C, 4C, ¿ya? ¿De acuerdo? Berkeley. Si nunca has amado,
no conoces cómo es el amor. Si nunca has comido suri, es un gusanito, ¿no? Que se come en la selva, ¿no? No conoces qué sabor tiene. Jamás podrás saberlo con simples descripciones. Estos son claros ejemplos que respaldan la postura empirista, pues obviamente, ¿no? Empirista, ¿ya? Pero a ver, Spinoza no es empirista, cuidado, ¿ah? Spinoza no, acá hay un error. Entonces vamos a buscar. Ah, ya. Entonces te cuento que al empirismo también se le conoce como sensualista. ¿Por qué? Porque considera que, ¿ya? El conocimiento comienza con lo sensorial, ¿ya? Entonces al empirismo también se le conoce como teoría sensualista de John Locke. Entonces acá la respuesta es la E, ¿ya? En la crítica de la razón pura, Kant establece que la metafísica es, a ver, dice que es una tendencia natural de la razón humana, ¿ya? Eso es lo que dice Kant, ¿ya? Ahora, según el empirismo de Locke, ¿ya? Ahí está. Según John Locke, el hombre nace con la mente en blanco, ¿sí o no? Entonces acá dice, el hombre no nace con ideas a posteriori. No, no, el hombre nunca posee ideas a priori. Ah, ahí está, esta es la D. El hombre no posee ideas a priori. ¿Qué es a priori? Antes o sin la experiencia. ¿Y qué es a posteriori? Después de la experiencia, ¿ya? Entonces, el hombre no posee ideas a priori, o sea, fuera de la experiencia. No, no, no. Todo conocimiento humano es producto de la experiencia. Eso se le llama a posteriori. Entonces, 7, la respuesta es la D, ¿ya? 7D. 8. Identifique la tesis que se refiere a la filosofía moderna, ¿ya? ¿La razón es la fuente del conocimiento para Descartes? Sí. ¿Es posible conocer las cosas completamente para Kant? No, el noumeno no se puede conocer, ¿ya? ¿Es posible conocimiento según John Locke? Sí. ¿Solamente tenemos ideas objetivas de la realidad según Kant? Solamente ideas objetivas, no, no, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1 y 3, la respuesta es la D. Y acá, relacione correctamente. John Locke propone tabula rasa y empirismo. Hume es agnóstico, Hume es agnosticismo. Berkeley, inmaterialismo e idealismo. Y Francis Bacon escribe la obra Novum Organum, ¿no es cierto? Se considera que en el terreno político-social, así es de lo que son, liberales, pues, ¿no es cierto? Liberales, entonces hay que buscar a ver la idea liberal acá. ¿Ves? Prefigura en la doctrina liberal, ¿no es cierto? Claro, ese es lo que, ¿ya? 10D. 11. La tesis kantiana del autotelismo. Ya. Plantea que el hombre es, según Kant, ya, como tú no debes buscar nada a cambio, entonces el hombre no es un medio que tú utilizas, el hombre es un fin en sí mismo, ¿ya? Eso hay que buscar, ¿ya? Entonces el hombre es un fin en sí mismo, ¿ya? No es un medio, entonces, que tú utilizas, ¿ya? Finalmente, de acuerdo a Hume, dos hechos están conectados causalmente, no en forma real, sino por producto de la costumbre nada más, ¿ya? La idea de causalidad es producto de la costumbre nomás, dice. No está basada en hechos, eso es lo que dice Hume. Listo, chicos, ya terminó la hora. Bueno, a ver, no sé si la próxima clase de repente podemos volver a hacer este cuestionario, vamos a ver, vamos consultándolo, ¿ya? Bueno, ya se quedó mi hora. Gracias, muchachos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.